Muchas cosas estaban mal en el mundo antes de los 10 mandamientos. Algunos investigadores afirman que la civilización siempre tuvo nociones básicas de ética, pero hay quienes aseguran que las personas vivían en un desorden total antes de los 10 mandamientos. Este choque de posturas plantea una cuestión intrigante. ¿Habría existido una moral universal antes de que Moisés subiera al monte Sinaí? En este video pondremos a prueba lo que revela la Biblia, analizando historias sorprendentes que pueden desafiar todo lo que pensabas hasta ahora. ¿Será que el corazón humano bastaba para mantener el orden, o la falta de una ley divina convertía todo en un verdadero caos? Acompáñanos hasta el final para descubrir detalles que no suelen debatirse tanto, pero que pueden transformar la forma en que ves el Antiguo Testamento. Un mundo sin ley escrita. Desde Génesis capítulo 4 tenemos contacto con el relato de cómo la humanidad se desarrolló después de la caída de Adán y Eva. Caín y Abel protagonizaron un episodio de violencia que supuso una gran señal de alerta, pues el asesinato de Abel por su hermano inaugura un clima de tensión en la tierra. Sin mandamientos grabados en piedra, cada persona interpretaba por su cuenta lo que era correcto. La Biblia revela que Dios conversó con Caín, mostrando que había una orientación divina desde el principio, aunque no estuviera formalizada en tablas. Con el paso del tiempo, la familia de Caín se multiplicó, y la línea de Set también creció en otra dirección. Hay pasajes que registran el surgimiento de grupos con valores distintos, algunos más inclinados a la adoración al Creador y otros guiados por intereses egoístas. Esa diversidad moral no siempre era armoniosa. Muchos se desviaban por completo, lo que derivaba en caos social. En el capítulo 6 de Génesis encontramos la declaración de que la maldad humana había aumentado tanto que Dios consideró un nuevo comienzo mediante el diluvio. Esto indica que la ausencia de leyes escritas no significaba falta de responsabilidad. Las personas sabían que los actos violentos, deshonestos o crueles traían consecuencias. Aún así, no había un código universal, y la noción de justicia era inestable. Esa realidad confusa abrió camino a conflictos interminables e injusticias que se propagaban. La propia noción de familia sufría sacudidas constantes. Existían casos de rivalidad y venganzas prolongadas. Sin un conjunto de leyes para regular las disputas, cada uno actuaba según lo que consideraba justo, pero muchos se dejaban llevar por la envidia o la sed de poder. Fue en ese ambiente de incertidumbre cuando Noé recibió la tarea de construir el arca, aportando una esperanza de preservación para la semilla de la humanidad. La fe en Dios era el factor que lograba, en cierta medida, organizar el comportamiento de algunos grupos. Sin embargo, la mayoría no veía la necesidad de obedecer una voz divina. Esa falta de unidad moral caracterizaba a aquel mundo. Incluso sin la existencia de los 10 mandamientos, ya había en esencia una percepción de lo correcto y lo incorrecto, pues Dios exigía una conducta recta. Pero sin una ley oficial, todo era más confuso y sujeto a interpretaciones. El diluvio como punto de cambio. El capítulo 6 de Génesis describe el corazón humano dominado por intenciones perversas. Ante tanta violencia, Dios determinó que llegaría un juicio sobre la tierra, salvando a Noé y a su familia. Esta catástrofe no debe interpretarse como un simple castigo irracional, sino como la prueba de que el Creador se preocupaba por los rumbos que las personas tomaban. Y aquí encaja nuestro primer gran hallazgo. Incluso antes de las tablas de piedra, existía un estándar divino que exigía respeto hacia el prójimo y reverencia al propio Dios. Durante el periodo de construcción del arca, Noé fue una especie de mensajero, mostrando que habría salvación para quien se arrepintiera. Pero pocos tomaron en serio esa posibilidad. 8 sobrevivientes surgieron del diluvio y dieron inicio a una nueva etapa en la historia de la humanidad. Entonces aparece la esperanza de un nuevo comienzo, aunque los nuevos descendientes de Noé afrontaran desafíos similares a los que sus antepasados conocieron. Hay un misterio alrededor de aquella época. ¿Cómo enseñaba cada familia a sus hijos lo que Dios aprobaba o rechazaba? De acuerdo con Génesis capítulo 9, se estableció un pacto en el que el arco iris señalaba que no ocurriría otro diluvio global. Pero, ¿qué pasaba con el código de conducta? Continuaba la necesidad de un direccionamiento más estructurado. La humanidad siguió sin una ley escrita, aunque había principios transmitidos por tradición oral. Después del diluvio, encontramos relatos del surgimiento de varias naciones, la construcción de la Torre de Babel y la dispersión de los pueblos. Todo esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se guiaban estas poblaciones en cuestiones de moralidad y justicia?
Para muchos, la única brújula era su propia conciencia, ya que los patriarcas y líderes de clanes intentaban mantener los valores que consideraban correctos. En ese escenario convulso, surge Abraham, una figura fundamental para comprender la formación de un pueblo que recibiría la ley. Antes de seguir avanzando, si tienes curiosidad por seguir explorando esta antigua trayectoria y deseas descubrir detalles de cómo fue transformándose el mundo hasta Moisés, suscríbete al canal. Tu participación nos anima a continuar con reflexiones basadas en las Escrituras. Ahora, avancemos hacia la siguiente etapa de esta historia bíblica, el llamado de Abraham. La historia de Abraham comienza en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios lo llama a salir de su tierra. Este acontecimiento inicia un camino de fe y obediencia en medio de culturas llenas de prácticas que no agradaban al Altísimo. Las ciudades de esa época, como Ur de los Caldeos, tenían sus tradiciones religiosas y rituales, sin ninguna sintonía con la adoración exclusiva al Dios de Abraham. Este patriarca se convirtió en la prueba viva de que el Creador se comunicaba con aquellos que abrían el corazón para oír. Aunque no existieran leyes escritas, Abraham sabía que no debía actuar de forma deshonesta o injusta. Hay ejemplos de esto cuando interviene a favor de Lot, inmerso en guerras, y cuando rehúsa beneficios que pudieran empañar su testimonio. El texto bíblico muestra que este hombre, aun sin un mandamiento oficial, se esforzaba por actuar con integridad. El pacto que Dios hizo con Abraham involucró promesas y símbolos. En Génesis capítulo 15, el Creador firma un compromiso de que tendría una descendencia numerosa y que esa línea heredaría una tierra. Aquí percibimos un principio clave. Donde existe alianza con Dios, también hay un llamado a vivir de acuerdo con valores sagrados. Sin embargo, todavía no era el momento de tener una ley detallada. Abraham vivía por la fe, siguiendo revelaciones específicas y confiando en una palabra de bendición para el futuro. Con el paso de los años, Sara, esposa de Abraham, toma decisiones precipitadas, como cuando sugiere que él tenga un hijo con la sierva Agar. Esta actitud trae conflictos familiares y demuestra cómo la falta de directrices escritas podía generar decisiones influidas por costumbres locales. No obstante, la fidelidad del Creador prevalece e Isaac nace cumpliendo la promesa divina. Así, Abraham se convierte en padre de naciones, marcando el origen de un pueblo que más tarde recibiría normas para convivir en armonía y adorar al Señor. Abraham es considerado amigo de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 23, lo que indica una relación íntima. Esto confirma que, incluso sin las tablas del Sinaí, ya existía una invitación a llevar una vida recta, sustentada en la fe y en la respuesta inmediata a la voz divina. Esa fe precedió a la ley y demostró que la obediencia al Creador no dependía únicamente de un conjunto de ordenanzas, sino de un corazón dispuesto. Promesa y conflicto en la vida de Isaac. Tras la muerte de Abraham, Isaac asume la misión de mantener viva la alianza establecida. El relato bíblico muestra que convivió con pueblos vecinos y enfrentó disputas por pozos de agua, algo esencial para sobrevivir en un entorno árido. Había tensión, pues no todos reconocían la bendición concedida al heredero de Abraham. Aún así, Isaac buscaba la paz, prefiriendo renunciar a peleas por territorio y cavar nuevos pozos. El papel de Isaac en la historia revela que la fidelidad al Creador se mantenía de forma relacional. No había un documento legal que exigiera un comportamiento ético a todos a su alrededor. Cada tribu vivía conforme a sus ritos, lo cual generaba confusiones constantes. Isaac no se involucró en grandes batallas religiosas, sino que preservó el legado de honor y devoción, reconociendo que la promesa de multiplicación continuaría. Este periodo también muestra cómo la bendición de Dios no se restringía a un conjunto fijo de reglas, sino que fluía por medio de personas que se sometían a su dirección. Cuando Isaac decide quedarse en la tierra de los filisteos y siembra en esa región, la cosecha es abundante y llama la atención de los lugareños. Lo que ocurría con su familia apuntaba a la existencia de un patrón de comportamiento distinto, aun cuando no estaba escrito. La integridad demostrada por Isaac se convertía en un testimonio vivo. La vida familiar de Isaac también enfrentó desafíos. La preferencia por un hijo en detrimento del otro produjo fricción entre Jacob y Esaú. Sin una ley formal que regulara los derechos de herencia, las artimañas se desarrollaron. Jacob engañó a su hermano para obtener la bendición de la primogenitura. Aquí vemos que la ausencia de una regulación oficial creaba espacio para fallas humanas. Sin embargo, Dios seguía actuando para cumplir su plan, incluso en medio de imperfecciones.
El engaño de Jacob y la búsqueda de la bendición. Jacob, el hijo menor de Isaac, se convirtió en un símbolo de la persistencia para alcanzar la bendición divina, pero tomó decisiones cuestionables al inicio de su camino. El texto sagrado ilustra cómo se aprovechó del hambre de Esaú para comprarle su derecho de primogenitura en Génesis capítulo 25. Más tarde, con la ayuda de Rebeca, Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano y recibiendo la bendición principal. Este episodio plantea una reflexión. Sin mandamientos escritos, ¿cómo se definía lo aceptable? Aunque la intención de Jacob fuera asegurar el cumplimiento de la promesa divina, recurrió a artimañas cuestionables. Esa actitud tuvo consecuencias graves. Tuvo que huir a la casa de Labán, donde trabajó durante muchos años. La Biblia relata que, en esa tierra lejana, Jacob fue engañado varias veces, llegando a entender en carne propia el efecto de manipular las situaciones. Aún sin una ley registrada en tablas, Dios llevaba a cada persona a enfrentarse con sus consecuencias. En Betel, Jacob tuvo una experiencia inolvidable, soñando con una escalera que llegaba a los cielos. Este momento de encuentro con el Creador marcó un antes y un después. Jacob prometió volver y construir un altar, mostrando que existía una manera de restauración y cercanía con Dios, aunque no hubiera un reglamento detallado para cada pecado. Después de mucho tiempo, Jacob regresó a la tierra de sus padres, temeroso del reencuentro con Esaú. Fue entonces cuando pasó una noche luchando con un ángel, tal como narra Génesis capítulo 32. Jacob recibió un nombre nuevo, Israel, símbolo de un cambio interno que lo ayudaría a vivir de una forma más sincera. Estos hechos demuestran cómo la gracia divina operaba antes del Sinaí, ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento y reconciliación, incluso sin una ley establecida oficialmente. Dios en medio de los conflictos familiares. La familia de Jacob atravesó transformaciones, se casó con Lea y Raquel y tuvo hijos que serían los antepasados de las 12 tribus de Israel. Aún así, los problemas domésticos y los celos fueron constantes. El caso de José, vendido como esclavo por sus hermanos, muestra cómo la envidia podía llegar a extremos. La ausencia de leyes escritas generaba entornos más vulnerables, donde las ofensas se intensificaban. José terminó en Egipto y por providencia divina halló favor ante personas influyentes, llegando a ser gobernador. Su relato es un testimonio de cómo el Creador guiaba las circunstancias para preservar a su pueblo. José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero eligió perdonarlos. Ese acto de compasión demuestra que la ley del amor ya existía en el corazón, independientemente de las tablas de piedra. En Génesis capítulo 50, versículo 20, él reconoce que el mal que le hicieron se transformó en bien. El cambio interno que se ve en José ilustra la profunda conexión entre la relación con Dios y el comportamiento ético. Incluso en una tierra extranjera se negó a acostarse con la esposa de Potifar, pues entendía que sería un acto ofensivo al Creador. Esa claridad de lo correcto y lo incorrecto muestra que la noción de pecado ya estaba implantada en la mente de quien buscaba agradar a Dios. Con el desarrollo de los hechos, la familia de Jacob se estableció en Egipto. Este movimiento abrió paso al surgimiento de un gran número de descendientes que con el tiempo se convirtieron en esclavos. El libro de Éxodo comienza describiendo cómo un nuevo faraón empezó a ver a los israelitas como una amenaza y los oprimió. La promesa hecha a Abraham de que sus descendientes serían peregrinos en tierra extranjera empezaba a cumplirse. Sin embargo, era necesario un momento de liberación que sellaría un pacto inédito con el Creador, Moisés y la llama de la libertad. Moisés nace en este contexto de esclavitud en Egipto, narrado en Éxodo, capítulo 2. Su nacimiento se preservó milagrosamente cuando su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo. Fue rescatado por la hija del faraón y creció en la corte como un príncipe, pero con raíces hebreas. Así, su vida se debatía entre el lujo palaciego y la identidad del pueblo oprimido. El desarrollo de su historia muestra que, al ver la aflicción de sus hermanos, Moisés intentó actuar con violencia, matando a un egipcio que agredía a un hebreo. El incidente se hizo público y él huyó al desierto de Madián, donde se dedicó a cuidar ovejas. En ese lugar solitario ocurrió el encuentro decisivo en el monte Horeb, cuando Dios se reveló en una zarza que ardía sin consumirse. A partir de aquel diálogo, Moisés fue comisionado para liberar al pueblo. Sin una ley formal que presentara al faraón, Moisés obedecía la orientación directa del Creador, dando inicio a las 10 plagas que convencerían al gobernante de permitir la salida de los hebreos.
Cada plaga exponía la impotencia de los dioses egipcios, mostrando que el Altísimo estaba en control. Finalmente, después del suceso de la Pascua, el pueblo pudo partir hacia el desierto. La vida de Moisés hasta ese punto ilustra cómo Dios eligió a un líder para guiar a una nación que aún no tenía mandamientos registrados. Todo se basaba en la voz divina que Moisés transmitía al pueblo y en el cuidado providencial que se manifestaba en el camino. Esta transición entre la esclavitud y la libertad preparaba el escenario para el surgimiento de los 10 mandamientos que serían revelados en el monte Sinaí. El cruce del mar y el corazón del pueblo, en el momento en que el ejército del faraón persigue a los hebreos, el mar rojo se abre para que el pueblo pase, cerrándose después sobre los perseguidores egipcios. Este milagro, descrito en Éxodo capítulo 14, muestra la intervención directa de Dios en favor de quienes clamaban por liberación. Fue un acto de soberanía que selló la salida definitiva de Egipto. Sin embargo, los hebreos aún no poseían una ley organizada. Sabían que su liberación provenía de Dios y que ahora caminaban hacia una tierra prometida. En la ruta surgieron necesidades inmediatas, hambre, sed, inseguridad. En múltiples ocasiones hubo murmuraciones, pues añoraban los recursos de Egipto. Fue en esa dinámica que el Creador manifestó su provisión, enviando el maná, codornices y agua de la roca. Ante cada dificultad, Moisés recurría a Dios y el pueblo aprendía a depender de él. Pero la desconfianza y las quejas evidenciaban lo necesario que era un conjunto de instrucciones que unificara a la nación y le diera identidad. Muchos seguían aferrados a costumbres heredadas de Egipto, revelando corazones divididos. La falta de un código moral definido hacía compleja la vida en comunidad, sobre todo cuando millones de personas emprendían la misma marcha. La prueba de obediencia era continua. Algunos intentaban almacenar el maná, que pronto se corrompía. Otros dudaban de la protección divina. Poco a poco quedaba claro que vivir solo de la experiencia pasada no era suficiente. El pueblo necesitaba algo que sellara la alianza, consolidando principios para que esta nueva nación, formada por los descendientes de Abraham, se convirtiera en luz para los demás. La llegada al Sinaí. Tras varios meses de travesía por el desierto, los israelitas acamparon ante el monte Sinaí, donde les esperaban acontecimientos determinantes. Éxodo, capítulo 19, describe cómo el pueblo se acercó al lugar, percibiendo la presencia divina que se manifestaba en humo, truenos y relámpagos en la cima del monte. Era un momento solemne, pues Dios estaba a punto de revelar directrices que cambiarían la historia de esa gente. Antes de recibir las tablas, el pueblo fue instruido para consagrarse, lavar sus ropas y respetar los límites alrededor del monte. Esa preparación indicaba que algo sagrado iba a ser entregado, algo que exigía total reverencia. Moisés subió al Sinaí para oír la voz de Dios, convirtiéndose en el mediador entre el Creador y la nación. No se trataba solo de normas, sino de una alianza oficial. En esa alianza se establecía que, si el pueblo obedecía, serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Era la oferta divina para que Israel viviera de manera que reflejara el carácter del Altísimo, sirviendo como ejemplo de justicia y amor para las demás naciones. La ausencia de reglas escritas se vería suplida por un código que instruiría no solo acerca de la relación con Dios, sino también sobre la convivencia entre las personas. Pese al ambiente de temor y respeto, había curiosidad y expectativa. Aquellos que antes vivían sin leyes consolidadas ahora recibirían instrucciones que formarían la base de su cultura y fe. El Creador establecía un estándar elevado, que a la vez representaba protección y cuidado. El Sinaí se convertiría en un hito tan relevante que sería mencionado por generaciones, recordando la grandeza de Dios y la responsabilidad asumida por su pueblo, la entrega de los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 encontramos el momento en que Dios pronuncia los 10 mandamientos. Comienzan afirmando que el Creador es el único Dios y que no se deben tener otros dioses. Hablan de no hacerse ídolos, de no tomar el nombre del Señor en vano, de guardar el día de reposo y de honrar al padre y a la madre. También prohíben el asesinato, el adulterio, el robo, el falso testimonio y la codicia. Esos mandamientos eran más que reglas sencillas. Eran principios que rescataban valores ya presentes en el corazón de quienes buscaban vivir con justicia, pero que ahora estaban claramente delineados para toda la nación. La ley se convertía en un espejo que mostraba la realidad interior de cada persona, revelando la distancia entre la práctica humana y la voluntad divina.
Los primeros 4 mandamientos se refieren a la relación con Dios y los últimos 6 tratan la convivencia humana. Esa división demuestra una armonía entre la devoción al Creador y el cuidado del prójimo. En Mateo capítulo 22, Jesús resumiría todo en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, haciendo eco de lo que ya estaba implícito en el Decálogo. Allí, en la cima del Sinaí, se entregó el fundamento moral que moldearía a una nación y más tarde influiría en la cultura de innumerables pueblos. La manifestación de Dios en fuego y truenos impresionó a los israelitas, que temieron por sus vidas. Le pidieron a Moisés que fuera su intermediario, pues no se sentían dignos de oír directamente la voz del Señor. De ese modo, la ley quedaba establecida y el pueblo contaba ahora con una guía clara para seguir adelante. El becerro de oro, ruptura de la alianza. Mientras Moisés permanecía en el monte recibiendo instrucciones adicionales, el pueblo se inquietó por la demora. En el capítulo 32 de Éxodo, Aarón, presionado por los israelitas, fabricó un becerro de oro para que todos lo adoraran. Este acto drástico muestra que, incluso después de oír los mandamientos, muchos seguían aferrados a prácticas paganas. La construcción del becerro de oro representó una ruptura explícita de la alianza, pues violaba el primero y el segundo mandamiento. La influencia de Egipto seguía viva en sus corazones, revelando que no bastaba tener las leyes escritas en tablas, había que interiorizarlas. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, rompió las tablas originales, demostrando indignación y simbolizando que la alianza se había quebrado. En ese momento, muchos se arrepintieron profundamente. Moisés intercedió ante Dios para que la nación no fuera destruida. Ese clamor fue escuchado, pero las consecuencias del pecado dejaron huellas. Más tarde, se prepararon nuevas tablas, simbolizando que el Creador todavía deseaba un pacto con su pueblo. La historia del becerro de oro refleja el riesgo constante de abandonar al Dios verdadero en los momentos de crisis. A pesar de contar con mandamientos claros, parte de los israelitas prefirió moldear una deidad según sus deseos. Aún así, el Creador actuó con misericordia, mostrando que, incluso cuando se viola la ley, existe un camino de retorno. Esta enseñanza se recordaría muchas veces en la trayectoria del pueblo de Israel. La ley y la vida cotidiana. Además de los 10 mandamientos, el libro de Éxodo registra leyes complementarias que orientaban sobre cuestiones civiles, como indemnizaciones, derechos de los siervos y el cuidado de los extranjeros. Esos detalles buscaban crear una sociedad justa y compasiva. Dios mostraba celo por todos, incluidos los más vulnerables, evidenciando que su ley no era solamente una lista de prohibiciones, sino un sendero de cuidado mutuo. A lo largo de Levítico y Deuteronomio, las instrucciones se profundizan. Existen reglamentaciones sobre alimentación, pureza, festividades y rituales de sacrificio. Todo revelaba un sistema integrado de culto y conducta, en el que cada aspecto de la vida debía reflejar la santidad del Señor. Este proceso no sucedía de manera instantánea, sino que se fue desarrollando conforme el pueblo asimilaba la cultura del reino de Dios. En este punto, se hace evidente el contraste con la época anterior a los 10 mandamientos. Si antes las personas actuaban según sus propios criterios, ahora había un estándar que venía de lo alto, estableciendo límites claros. Esta ley unificó a los israelitas como nación, distinguiéndolos de los pueblos circundantes. Aprendieron, por ejemplo, a descansar en el séptimo día, a tratar con dignidad a los más pobres y a adorar solo al Creador. Muchos años después, el salmista David diría que la ley del Señor es perfecta y restaura el alma, como leemos en el Salmo 19. Esta declaración muestra cómo la ley se convirtió en sinónimo de vida, protegiendo de prácticas injustas y elevando el nivel de comunión con Dios. De este modo, el periodo de transición entre no tener leyes escritas y recibir el Decálogo fue crucial para que el pueblo entendiera los detalles de la voluntad divina, consecuencias para la historia de Israel. Tras la entrega de los mandamientos y de las leyes complementarias, Israel empezó a organizarse. Desde el libro de Números vemos cómo Dios guía al pueblo por el desierto, entrenándolo en la obediencia. En el camino hubo incidentes como la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que cuestionaron el liderazgo de Moisés. La ley era clara al condenar ese tipo de insubordinación, pero algunos todavía se resistían. Las consecuencias de vivir bajo la ley divina se veían en forma de disciplina y bendición. Había promesas de prosperidad para quienes guardaran los estatutos y también advertencias de castigo en caso de desobediencia. Poco a poco,
el pueblo percibió que el Creador deseaba forjar una sociedad estructurada en principios que valoraban la vida y la santidad. No significa que la nación fuese siempre fiel. Los relatos de jueces y reyes muestran que muchos gobernantes llevaron a Israel a la idolatría. Por otro lado, hubo momentos de renovación espiritual cuando la ley se leía de nuevo y se adoptaba con fervor. En el libro de Josué, capítulo 1, Dios advierte que el éxito de Israel dependía de la meditación constante en la ley y del esfuerzo por cumplirla. A partir del reinado de David y Salomón, la nación alcanzó un apogeo cultural y económico. Aún así, cuando se descuidaba la ley, la idolatría volvía a infiltrarse. A lo largo de los siglos, profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel convocaron al pueblo a volver a la observancia, demostrando que sin esa base, Israel caería en la ruina. La ley dada en el Sinaí sirvió como fundamento para la relación entre Dios y su pueblo hasta los tiempos de Jesús. El papel de la ley en el Nuevo Testamento. Con la llegada de Jesús, el Nuevo Testamento presenta una perspectiva renovada sobre la ley. En Mateo, capítulo 5, Él declara que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. El Mesías destacó el sentido más profundo de los mandamientos, enseñando que no basta con evitar el homicidio, sino que debemos vencer el odio en el corazón. En lugar de solo no cometer adulterio, llamó a la pureza de pensamiento. Jesús no anuló los 10 mandamientos, sino que elevó el estándar, mostrando que el cumplimiento externo de las reglas no es suficiente. Era necesario un corazón transformado, algo que el profeta Ezequiel ya había anticipado en el capítulo 36, versículo 26, cuando habló de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La propuesta de Cristo era llevar al ser humano a una comunión más íntima con Dios, donde la ley quedara grabada en la mente y en el corazón. La carta a los romanos, especialmente en el capítulo 7, discute la tensión entre el deseo de obedecer la ley y la inclinación al pecado. Pablo explica que la ley es santa, pero el problema se halla en la naturaleza humana, incapaz de cumplirla perfectamente. Al mismo tiempo, revela que Jesús, mediante el sacrificio en la cruz, nos posibilita vivir en una novedad de vida, guiados por el Espíritu Santo. Todo ello demuestra que el Decálogo no perdió valor. Al contrario, continúa siendo una referencia sobre cómo desea Dios que vivan las personas. No obstante, sin la ayuda de Cristo, la ley se convierte en una carga imposible de sobrellevar, pues nadie logra la perfección por mérito propio. Esta tensión refuerza cuán necesario era un libertador para la humanidad, ya que, desde el Edén, todos habían sido afectados por el pecado. Hoy, al mirar la sociedad, percibimos que muchos de los valores consagrados por la ley mosaica se reflejan en códigos de ética y jurisprudencia. El respeto a la vida, la fidelidad, la honestidad y la justicia se han vuelto parámetros universales, incluso en naciones que no profesan la fe bíblica. Esto revela la influencia duradera de los 10 mandamientos, que se convirtieron en un pilar moral para el mundo. Sin embargo, vemos que la humanidad todavía lucha contra el egoísmo, la violencia y la falsedad. No todos reconocen la ley divina, prefiriendo crear sus propias reglas. El contexto moderno permite prácticas que confrontan directamente los principios bíblicos. En ese escenario se hace evidente la urgencia de recuperar el espíritu de los mandamientos, entendiéndolos como un camino de amor y no como una mera lista de prohibiciones. Cada mandamiento es como un faro que ilumina áreas esenciales de la relación humana y de la relación con Dios. A través de Jesús comprendemos que esa ley apunta a una comunión plena, donde la persona no solo evita pecados, sino que encuentra placer en vivir de acuerdo con la voluntad divina. De este modo, conservamos la esencia de lo decretado en el Sinaí, pero a un nivel más profundo, transformado por la obra de Cristo. Muchas personas, al conocer este tema, se sienten desafiadas a repensar sus actitudes. Ser honesto y cuidar del prójimo no es solo cumplir una obligación, sino expresar la propia naturaleza de Dios, que ama la verdad. En ese sentido, el Decálogo permanece como una referencia sólida, recordando que la obediencia al Creador trae armonía y paz. Incluso en un mundo lleno de tecnología y pluralidad de ideas, la búsqueda de sentido persiste. El pasado sin leyes escritas nos enseña que, cuando las personas se guían solo por sus deseos personales, se instaura el caos. Pero la entrega de los 10 mandamientos nos muestra que la vida organizada bajo la dirección del Señor genera un ambiente donde la justicia y el cuidado mutuo pueden florecer. En la práctica, no se trata de religiosidad vacía o imposición ciega de normas, sino de comprender que estos principios provienen del carácter santo de Dios.
Por eso, cuando honramos la ley, estamos honrando al autor de la vida. Esta conciencia nos ayuda a valorar nuestras relaciones familiares, a ser éticos en el trabajo y a ver en cada ser humano a alguien que merece respeto. Muchos de los problemas que enfrentamos hoy, como la corrupción, la violencia y la desintegración familiar, surgen del rechazo a obedecer estos mandamientos fundamentales. No es casualidad que Jesús enseñara que amar al prójimo como a uno mismo resume toda la ley. Sin amor, cualquier obediencia se vuelve mecánica e infructuosa, pues la esencia del mensaje divino es la transformación del corazón. Al llevar esta perspectiva a nuestra rutina, descubrimos que la ley sigue siendo relevante. Sirve como un espejo, mostrándonos dónde necesitamos crecer y cómo fortalecer nuestro vínculo con Dios y con las personas. Este viaje no consiste en alcanzar la perfección humana, sino en avanzar en obediencia, sostenidos por la gracia que se nos ofreció en Cristo, el rescate de la esencia de la ley. Hebreos capítulo 8 menciona que Dios escribiría sus leyes en los corazones de su pueblo, indicando el propósito final de una relación profunda. La entrega de las tablas en el Sinaí fue un gran hito, pero lo que el Creador desea en realidad es un pueblo que practique esos valores por convicción interior. Así, lo que antes era una lista de mandamientos externos puede convertirse en la expresión de lo que somos en la presencia del Señor. Los antiguos patriarcas como Abraham vivieron en obediencia aunque no conocieran el decálogo en su forma oficial. Eso confirma que la base moral desde la creación, pues Adán y Eva ya sabían que no debían comer del fruto prohibido. Esa voz de Dios en lo íntimo siempre invitó a la humanidad a una conducta de amor y santidad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que Jesús encarna todos los principios de la ley, mostrando que seguirlos va más allá de una conducta superficial. Él demostró compasión hacia los excluidos, combatió la hipocresía y llamó a cada persona a reflejar el carácter del Padre. De ese modo, la ley y la gracia no son opuestas, sino complementarias, pues la gracia nos capacita para vivir la justicia que exige la ley. Tener esta comprensión hoy cambia nuestra mirada sobre las normas. No se trata de estar bajo una carga, sino de abrazar un camino que nos libere de la esclavitud del pecado. Desde esta perspectiva, los 10 mandamientos dejan de ser una lista rígida y se convierten en una invitación a redescubrir el propósito divino para el ser humano desde la fundación del mundo. Aunque el ser humano falle en cumplir plenamente la ley, existe esperanza. Juan capítulo 1 explica que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta afirmación no reduce la importancia de los mandamientos, sino que muestra que, por la fe en Cristo, somos renovados para vivir la ley de manera sincera. Él mismo afirmó que quien lo ama guarda sus mandamientos. Si volvemos a la época anterior al Sinaí, vemos un panorama de personas guiadas por intuiciones y tradiciones orales. Algunas tenían una relación profunda con Dios, pero otras se entregaban a la idolatría y a la violencia. La ley vino como un parteaguas, organizando a la nación de Israel y preparando el escenario para la llegada del Mesías. Por ello, entender lo que sucedió antes de los 10 mandamientos nos ayuda a valorar el impacto de aquellas tablas entregadas en el monte. Los cristianos de hoy, al meditar en los mandamientos, pueden percibir la sabiduría divina para la convivencia en sociedad y la adoración correcta. No es casualidad que el mensaje bíblico haya sobrevivido tantos siglos. Su verdad sigue vigente, señalando soluciones para problemas que, en el fondo, son los mismos. Codicia, vanidad, falta de amor y desconexión de Dios. Para quien siente falta de dirección o busca un fundamento sólido, los 10 mandamientos se alzan como un faro que señala el camino. Si te identificas con esta búsqueda, vale la pena estudiar cada precepto y evaluar cómo aplicarlo en la rutina. Cuando vivimos dentro de estas directrices, la paz y la seguridad son más accesibles, pues caminamos conforme al plan de aquel que nos creó. Hemos llegado al final de este recorrido, revisitando una época en la que la ley escrita aún no existía y comprendiendo cómo todo cambió a partir de que Dios entregó los 10 mandamientos en el Sinaí. El mundo antes del Decálogo vivía en la frontera entre la conciencia individual y la ausencia de un estándar colectivo. Pero el Creador, en su misericordia, siempre levantó personas como Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés para señalar el camino de la fe y la obediencia. En este video vimos que los mandamientos no surgieron por casualidad. Llegaron a un pueblo que clamaba por identidad y enseñanza, ofreciendo un norte que atravesaría las generaciones. Y hoy seguimos inspirándonos en ellos, pues el llamado divino a la santidad continúa vigente.
El mundo sigue necesitando un referente, y el Decálogo revela principios universales aplicables a cualquier era. Si has llegado hasta aquí, deja tu comentario contándonos qué te impactó más en esta reflexión. Para no perderte más contenidos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este paso sencillo asegura que nuestra comunidad siga creciendo, siempre basada en las escrituras.